Vamos, Bio Bio. Bueno, estamos en el estudio de televisión de Bio Bio, la radio, para conversar hoy con un dirigente de la derecha histórico, que fue candidato presidencial, que anduvo medio peleado con la vida de repente, ¿no? Anduvo medio enojado. ¿Es medio enojoncito, Andrés Armando, ¿no? Cero. ¿Por qué? Yo al revés. No, porque le costó ir a saludar, por ejemplo, a Pablo Longueira. No, mira, eso, Scarlett, es un mito que es bueno terminarlo. A ver, cuéntelo aquí y ahora. Pero si lo he contado tantas veces, ya es como lata, ¿no? No, cuente la verdad. Siempre cuento la verdad. Porque Lavín al final tuvo que pedir disculpas. Ahí usted lo dijo todo. La verdad que fue esas cosas que pasan, ¿no es así? Yo apenas, se realizó la primaria. Yo siempre quedé muy contento con el resultado. Claro, uno siempre quiere ganar. Perdimos por apenas un 1,5% de los votos. Y como se ha dicho, y a alguna gente le molesta, pero yo creo que no es malo decirlo, yo solamente perdí en Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea. Si le sacan la votación a esas, votaron 800.000 personas en la primaria. Si usted saca esas 3 comunas del Barrio Alto, la primaria la habría ganado yo. Pero bueno, esa es historia antigua. ¿Por eso le costó ir a saludar públicamente? Ya, voy a decirte qué es lo que pasó. Hice un discurso, dije que el triunfo de Pablo Longueira era absolutamente legítimo, que lo felicitaba, y dije, por supuesto, que lo iba a ir a ver cómo habíamos quedado de serlo. Y en estas cosas siempre se pacta, no diría un protocolo, porque no va para tanto, pero uno va, lo reciben, está en una oficina, conversa con el candidato que ganó. Es como una costumbre cívica, ¿no? Por eso, y se hace un punto de prensa. Nobleza obliga, dicen. Pero como corresponde, mire, yo soy un deportista, ustedes saben, yo soy, he sido futbolista, rugbyista toda la vida. Los partidos de rugby tienen una tradición que deberían estar en todos los deportes, porque ahí se juega duro y sin llorar. El equipo que pierde le hace un túnel a la salida al equipo que gana, y el equipo que pierde aplaude al equipo ganador. Y el equipo ganador después se coloca en la misma posición y aplaude al equipo perdedor, y después sale todos los 30 que hemos jugado salen abrazados, no es así, de la cancha. Y a veces en la cancha pasan cosas duras. Ya, pero ¿por qué no aplicó el rugby? Eso es lo que le estoy... Allá voy. Bueno, no todos juegan rugby. Bueno, pues lo que le estoy tratando de decir es que yo soy una persona leal absolutamente. Llegué, mire, el ambiente había un desorden pero tremendo, era completamente hostil. Sea, no había túnel, había callejón oscuro. Pero, Scarlett, estaba ahí, me tuvieron 3 minutos o 4 minutos en una escalera, en medio de la mayor hostilidad. En eso apareció Pablo Longueira, ¿se fija? ¿Le gritaban cosas? Sí, por supuesto, pero yo no quiero bajar atrás. Muy mala onda. Yo lo saludé, le dice, te felicito, ¿te fijas? Y alguien ahí dice, mire, y ahora la sale prensa. Una cosa así como totalmente descuadrada. ¿Fue Joaquín Lavín? Exactamente. Y yo francamente le dije, mira, esto no es lo que hemos acordado, y la verdad de las cosas que, punto, hasta ahí nomás llegamos, porque obviamente, como dijo el propio Joaquín Lavín, era un trato muy poco deferente. Y yo creo que uno tiene que tener en la victoria y especialmente en la derrota esa deferencia. Al día siguiente me junté con Pablo Longueira, no tuve absolutamente ningún inconveniente. ¿Ha tenido contactos con él en el último tiempo? No, pero para cerrar el tema, mire, un episodio menor, sin ninguna importancia. Las disculpas las pidió Lavín, obviamente no tuve yo absolutamente nada que ver, y le habría dado a cualquiera estar en la situación que estuve yo, que realmente era extraordinariamente incómodo. Estaba con la Marcela, fue realmente un muy mal rato. Pero el Audi no lo quiere, ¿no? Bueno, sí, eso es historia, eso es antiguo y eso es así. No, estoy informado, por supuesto, Scarlett, de lo que pasa con Pablo Longueira. Espero que se recupere y que se recupere lo antes posible. Así que eso con estos cuentos, con estas cosas que se tejen de a veces un pequeño malentendido, una situación como la acabo de explicar, se transforma en un hecho comunicacional. Aquí las disculpas las pidió Lavín y supuestamente el mal perdedor soy yo. A ver, y abramos un nuevo capítulo. ¿Por qué se demoró tanto en reunirse con Evelyn Matei? Porque entiendo, lo dicen los diarios hoy día, que fue ella la que terminó llamándole diciendo, ¿sabes qué más? Juntémonos. Es muy simple. A ver, miremos las cosas en grande y no nos ¿Usted quería hasta photoshopear su foto? No la quería muy cerca. Pero ahora se va a sacar una foto con ella, ¿sí? Déjeme decir, vamos a las cosas contundentes. Yo me jugué a fondo en el Consejo de Renovación Nacional para que Evelyn Matei fuera la candidata de la centro derecha. Lo hice porque efectivamente yo siempre he pensado que esta elección, imagínense ahora que tenemos una candidata, tenemos 9 candidatos. Si la centro derecha hubiera tenido 2 candidatos, yo creo que el resultado habría sido obviamente muy desalentador para nuestra gente. De manera que yo siempre tuve esa actitud, digamos, unitaria. Apoyé a Evelyn Matei, pese a que me jugué entero para que el Consejo de Renovación Nacional la apoyara. Un 20% de personas que simplemente no estaban dispuestos a apoyar esa candidatura. Y al día siguiente hice exactamente lo mismo que había hecho con Pablo Longueira. Le dije, mira, yo tengo un completo programa de gobierno que preparé durante todo un año y estoy dispuesto a ponérselos a disposición.
Yo efectivamente, no vamos a negarlo, hemos tenido diferencias que no son diferencias personales, que son diferencias, yo diría, políticas con Evelyn Matei, en relación a episodios que tampoco quiero recordar porque son particularmente incómodos. Y en consecuencia lo que hemos hecho es decir, mire, miremos para adelante, enfrentemos esta elección y ahí vamos. Hay que tirar el tren para adelante, digamos, todos. Bueno, mire, estamos... pero Andrés, lo que quiero decir no es impugnarle a usted que usted haya estado en distintos episodios en desacuerdo o peleado con algunos otros sectores políticos, incluso dentro de su partido. Lo que yo creo acá, y viéndolo desde fuera, es que es impresionante cómo le cuesta al político chileno reconocer que se pelea, que yo creo que es parte de la política. Siempre los políticos cuando le dicen, a ver, pero usted le dijo tal cosa a tal político, y los políticos dicen, no, pero es que yo quise decir otra cosa. No, pero sí. Y cuesta que el político chileno enfrente el disenso como parte de su trabajo. Yo creo que hay una cosa súper importante en lo que tú estás diciendo. La política chilena tiene códigos donde la franqueza, donde decir lo que uno piensa, a veces es considerado agresividad o es mal visto. Y tú tienes toda la razón. O sea, cuando uno dice, mire, sí, tengo una diferencia importante, o me equivoqué en tal cosa, o como cuando uno dice, mire, esto es así, y uno lo señala. Mira el episodio, por ejemplo, que se produjo en la primaria, aunque espero que tengamos un poco de tiempo para hablar de los temas de Santiago Poniente. Mucha gente me culpaba a mí, por ejemplo, por la bajada de la UDI de Lawrence Goldborn, cuando se produjo el caso Cencosud. Era un tema 100% político. Lawrence Goldborn decía que lo que él hizo, o él había hecho como gerente, era perfectamente lícito, era perfectamente legal, no había ningún problema. Yo decía que era ilegal, que era incorrecto, que no corresponde que a las personas les cambien las condiciones y les suban las comisiones de sus tarjetas de crédito sin preguntarle. Y teníamos un debate no personal, teníamos un debate político. Él pensaba una cosa, yo pensaba una cosa completamente distinta. Sale el fallo, ¿no es así? ¿Yo qué es lo que digo? Digo, mire, bueno, cuando uno es candidato presidencial, uno tiene que responder por su pasado, cualquiera que éste sea. Bueno, esa fue la frase, no dije ninguna cosa distinta. Fue lo mismo que dijo Evelyn Matei, pero se armó también todo un hecho comunicacional, como que esto había sido una agresión de parte mía. Yo vuelvo a decirlo, ¿qué agresión? Sé que había simplemente una diferencia que se mantiene, creo yo, hasta el día de hoy, porque hasta el día de hoy hay gente que cree que es legítimo que a la gente le suban los intereses de su tarjeta de crédito o le cambien un plan en un ISAPRE sin siquiera preguntarle. Entonces, hay gente que me decía, mira, es que tú no debiste ser tan claro, tú no debiste ser tan frontal, tú eres un político demasiado franco. ¿Y qué le decía eso? Bueno, varios de los asesores que uno tiene y gente de otras partes, porque yo creo que, como tú dices con toda razón, la política chilena tiene que ser más franca, tiene que ser más directa, ¿no es así? Entonces, si uno ha tenido diferencias, yo en primer lugar siempre separo los aspectos personales de los aspectos políticos. Creo haberlo demostrado claramente frente a todo el país en la tragedia de Juan Fernández. Yo tenía ahí un cuñado mío que era una de las personas que habían fallecido en ese trágico accidente, y yo fui capaz perfectamente de separar el dolor o la pena que tenía en el corazón con la tarea que me correspondía hacer como ministro. De manera que yo separo siempre lo que es personal de lo que es político. Pero creo que la franqueza es una cosa que influye y que importa, y quiero decir además que estoy muy viejo para venir ahora a cambiar mi estilo. Yo voy a decir las cosas como las creo que la gente finalmente aprecia a los políticos que dicen lo que piensan y no que le andan buscando por ahí y por allá. Usted hablaba del apellido Goldborn, usted lo menciona aquí en esta conversación, sí, hablando de las prácticas políticas en la UDI, en su partido aliado. Partido aliado, que dijiste su partido. No, su partido aliado. Se está produciendo una situación que hace que la gente se pregunte, ¿hay nepotismo o no? Ignacia Goldborn, hija de Lawrence Goldborn, va a ser candidata a diputada. Juan Antonio Coloma, hijo, va a ser candidato a diputado, en desmedro de un parlamentario en ejercicio que legítimamente quería repostular o postular por primera vez al Parlamento porque él estaba ocupando un cargo que se removió. Pero en fin, ¿hay nepotismo en la política? ¿Qué le parece ese tipo de prácticas que se instalan, en este caso en la UDI, por ejemplo? ¿Es pasar a llevar la democracia? Usted dice, bueno, en Chile hay que sanar las prácticas, sobre todo en la política. ¿Qué está pasando ahí? Mire, a ver... Yo conozco bien el caso de Cristian Letelier por una razón muy simple. De hecho, estuve con él hace un par de días en Alhué. Él es actualmente el diputado en ejercicio en el distrito de Melipilla, Talagante, Está reemplazando a Gonzalo Uriarte. Exactamente. Está abogado de profesión, tenía 30 años de militancia en la UDI y renunció. Muy enojado. Y la verdad es que
Cristian Letelier ha sido un parlamentario extraordinariamente capaz, estuvo 30 años en la Unión Demócrata Independiente y ahora ha renunciado precisamente por lo que él considera una mala práctica, que en definitiva se lo reemplace por el hijo del senador Coloma, que en alguna oportunidad, no sé, 10, 12 años atrás, había sido diputado por ese mismo distrito. El tema lo conozco bien, porque bueno, es mi circunscripción, conozco a las personas que están involucradas. Mire, aquí cada partido, más que nosotros seamos los jueces, cada partido tendrá que responder por sus conductas. ¿Y usted comparte esas decisiones? Mire, yo quiero tener la menor cantidad de conflictos con mis aliados, ¿no? Bueno, pero obviamente le gustaba la política frontal. Obviamente que esas cosas a uno vistas de afuera le parecen inexplicables, como a mí me parecen también muy inexplicables que de pronto las directivas coloquen a los candidatos, un día aparecen en Santiago, el otro día están en Puerto Montt, el otro día están aquí, el otro día están allá. Yo tengo una visión de la democracia interna de los partidos muy distinta. Yo me jugué siempre porque hubieran primarias, tanto en el nivel presidencial como en el nivel parlamentario. Creo que las primarias son lo que permiten que la gente escoja a sus candidatos. Pero en fin, ese es el estilo que la UDI tiene. Yo jamás lo aplicaría en Renovación Nacional. Con eso creo que le digo todo. Bueno, ¿y usted arregló su relación con Catalina Parot o no? Porque Mire, está muy dolida. Pero ¿sabe lo que pasa? Yo conozco este tema, yo le tengo el mayor cariño al mundo, conozco exactamente la entrevista que hizo Catalina acá. Yo lo único que le puedo decir es que no tengo con ella ningún inconveniente. Ella fue muy generosa conmigo, porque ella misma, ¿no es así? Después que se produjo nuestra derrota en la primaria, me hizo ver que ella estaba dispuesta a dar un paso al costado para que yo asumiera esta candidatura. Por lo tanto, yo no creo tener ningún inconveniente con ella. ¿Todavía no se reúne con ella? ¿No conversa? Mire, ella está de cabeza en el distrito 38. Mire, yo estoy muy agradecido de la forma en que ella colaboró conmigo, los conocemos hace mucho tiempo. A veces se producen estas pequeñas diferencias, pero déjame decirle, yo solamente tengo para ella palabras de estímulo y palabras de amistad. Me habría encantado que hubiera sido senadora en algún lugar. Yo estoy seguro que va a llegar al Senado. Trabajó extraordinariamente bien conmigo y le tengo un gran cariño y una gran amistad. Bueno, tenemos que ir a una tanda comercial, pero vamos a seguir conversando con Andrés Alamanda aquí en el estudio de BioBio TV. Espérenos, vamos a la pausa y regresamos. 25 minutos faltan para las 10 de la mañana. Estamos en el estudio de BioBio TV. Nuestro invitado es Andrés Alamán, con el cual estamos conversando esta mañana de día viernes. Scarlett quería entrar a Santiago Poniente. Sí, porque estábamos conversando que es la circunscripción. Nunca sale en esta parte. Circunscripción. Ay, me equivoqué. Más grande de Chile. Circunscripción. 31 comunas, decíamos. Más de 3 millones de habitantes. Y bueno, Maipú solo debe tener más de 700.000. Claro. O sea, yo creo que cerca de 800.000. Claro, de repente uno mira una región del norte y son 400, 500.000 personas la región completa, ¿no? Sí. Así que... Bueno, Puente Alto, ni qué decir. Puente Alto está un poquitito más abajo de Maipú ahora, ¿no? Pero y igual entonces, son muy grandes. la pregunta que le quiero hacer, partiendo desde la política y entrando ya más en las temáticas locales, ¿cómo preparaba usted su campaña si no quería ni verse con Evelyn Matei? ¿Se había photoshopeado alguna foto o se las va a sacar alguna vez? Yo lo que he hecho, tenemos las fotos hechas esas tan instaladas. Pero puro Photoshop. Bueno, o sea, no se van a hacer otras fotos. Oiga, no sé si nos vamos a hacer una foto. Estamos llenos de fotos ayer. ¿Qué importancia tienen las fotos? Pero para el cartel, sonriendo. Sí, bueno, ahí tenemos algunas fotos que ya están hechas. Pero mire, capítulo, hemos hablado ya, yo pienso, lo suficiente de este tema. Hay un gesto de unidad que es un gesto valioso, que es lo que importa. Y ahora, a los problemas que tienen que ver precisamente como dice la Scarlett, con la circunscripción. Pero antes la declaración de Evelyn Matei, después que se reúne con ella, le da la mano y le dice, no, yo te apoyé en el Consejo General de Rehenes, me la jugué para que tú fueras candidata presidencial de la Alianza. ¿Qué responde ella? Escuchemos. Que este es un gesto de unidad. Y me alegro que así sea, sino que también es una contribución concreta y valiosa a nuestra candidatura. ¿Tiene rato la pereza de los años 90? No, de los años 90, de los 70, de los 50, de todos. Se limaron las asperezas de los años 70, 50, 90. Hay episodios del pasado que de alguna manera marcan la carrera política de la gente, ¿no? Díganmelo a mí, Bueno, no sé, estamos al aire, de vuelta bien. Pues, claro que sí, pues entre los dos no todo ha sido miel sobre hojuelas. Bueno, está bien, pero ya lo hemos conversado suficiente, estamos mirando hacia adelante, los episodios que efectivamente tuvieron diferencias de opinión respecto a actuaciones, no los vamos a reiterar y nos vamos a dedicar 100% a la campaña, que es lo que importa.
No es fácil esta campaña porque la UDI yo creo que está dispuesta a gastar una buena cantidad de dinero para instalarse en el Senado. Guerra desatada, dijo alguna vez su contendor. Pero es que yo no lo veo así. Yo francamente... Cuando tenemos ese tipo de diferencias, ¿dónde quedan las temáticas locales también Bueno, entonces? ese es el desafío de los candidatos siempre al Parlamento. Uno se puede quedar en la guerrilla chica, en las declaraciones de uno o en las declaraciones de otro, o se puede ir derechamente a lo que le importa a las personas en una campaña. Y yo tengo la ventaja de que, como fui candidato presidencial, uno tiene una visión de los problemas que de alguna manera contribuyen a buscar solución de los mismos. Si uno mira lo que es Santiago Poniente, como decía la Scarlett, por lo grande que es, uno también puede discernir cuáles son los problemas fundamentales que existen en toda la circunscripción. Y yo, si tuviera que reducirlos, diría que son fundamentalmente temas de delincuencia, donde efectivamente se han producido rebrotes bastante preocupantes, un tema que sigue siendo una pesadilla para gran parte de las personas que viven en la circunscripción, que es el tema del Transantiago, del transporte público, y un problema grave en la atención en los consultorios y en los hospitales. Claro, alguien podría decir, mire, son básicamente los mismos problemas que tenemos en el resto del país. Delincuencia y salud, yo pienso que sí. Pero asuntos todos que este gobierno tampoco ha logrado resolver, bueno, igual que los anteriores. Exactamente. En algunas cosas, mire, ¿cómo yo lo veo, no? Yo creo que se han producido en algunas materias avances, creo que eso no lo niega ni la gente de la oposición, pero aquí lo importante es si los avances son lo suficientemente contundentes o no. Yo creo que falta mucho. Por ejemplo, el tema del Transantiago. El tema del Transantiago va a seguir penando hasta que a lo menos logremos cosas que todavía están en barbecho, salvo una. Me explico. Para que el sistema de transporte público en Santiago funcione, lo que necesitamos fundamentalmente es desahogar hacia tres direcciones. Hacia el sur, y en eso se está avanzando bastante, con un tren rápido que en definitiva conecte Santiago con Nos y otro que conecte Santiago con Rancagua. Hacia el poniente, y aquí ha habido un movimiento ciudadano enorme, para poder conectar con un tren rápido hacia Melipilla. Y el proyecto que está más atrasado es el que debería ir hacia el norte, Estación Central Batuco. Esos trenes ligeros permitirían lo que hoy día es muy complicado para todo lo que son las comunas periféricas. Piensen que ustedes que una persona que vive, por ejemplo, en Colina, ni que decir en Lampa, esa persona tiene que hoy día tomarse una micro que le cuesta 800, 1000 pesos, llegar, como quien dice, a un punto donde pueda conectarse con ya sea las micros o con el propio metro del Transantiago y después llegar a su trabajo. Y la gente no está tranquila, Andrés, porque fíjate que ayer, por ejemplo, nos contaban cerca de las 10 de la noche que desde las 7 estaba tomada, por ejemplo, la línea del tren en San Bernardo, la gente no podía tomar, no podía conectarse. La gente sigue inquieta con este asunto, este problema que es gravísimo para ellos de conectividad. ¿Y cómo no va a estar, cuándo se resuelve? Bueno, esto? ¿cómo no va a estar inquieta? Tiene toda la razón de estar inquieta, porque precisamente el problema existe y el problema es acuciante. Cuando hablamos de San Bernardo, lo que estamos diciendo es precisamente lo mismo. Lo que ocurre es que ahí es el punto donde toda la gente que está hacia el sur llega para conectarse con las vías de transporte. Entonces, tenemos que hacer esos trenes, no van a ser rápidos de hacer, pero hay que hacerlo. En segundo lugar, tenemos que, algo que también ha estado extraordinariamente lento, tenemos que lograr lo que en definitiva hace que un modelo de Transantiago pueda funcionar, que son vías segregadas, absolutas y únicas para los buses. Mientras no las tengamos hechas, realmente el sistema va a funcionar, creo yo, con las deficiencias que tiene. Y por último, hay zonas, estoy pensando específicamente en Maipú o en Pudahuel, donde específicamente la cobertura de los recorridos sigue siendo muy mala. Entonces, la verdad es que tenemos un problema en Santiago Poniente y también hacia Santiago Oriente extraordinariamente grave. Esto fue verdaderamente un desastre. Esta es la peor política pública que se haya aplicado en Chile. Claro, es una herencia de la concertación. Durante estos 4 años algo se ha avanzado, pero yo creo que estamos todavía muy lejos de poder tener el transporte público que se merecen los santiaguinos. Y uno de mis esfuerzos, si soy electo senador, va a ser precisamente empujar estas soluciones. La construcción del metro, por ejemplo. Yo he estado estudiando y a mí me da la impresión, a primera vista, que hay mucha más construcción de metro hacia Santiago Oriente que hacia los sectores de Santiago Poniente. Pero estoy mirando con detalle porque de pronto también quizás ahí hay una política que se puede corregir. Cuando uno ve dónde se están pensadas las nuevas líneas,
gran parte de las nuevas líneas van hacia el barrio alto, pero el problema que tenemos es que gran parte de los problemas existen precisamente en Santiago Poniente o en Santiago Norte. Esto va a tomar, Scarlett, todavía tiempo, pero por supuesto se pueden hacer cosas y sobre todo hay que mantener presión sobre el problema. Después hablábamos de los consultorios. Mire, esto es una cosa que uno realmente a veces dice, ¿cómo fórmulas prácticas no se pueden aplicar? ¿Cuál es todavía el gran problema de los consultorios? Todavía la gente tiene que ir a pelear a las 6, 7 de la mañana por un número para que la atiendan. Entonces uno dice, ¿será tan difícil? Estoy pensando en voz alta, ¿no? ¿Será tan difícil que cada consultorio tenga un número 600? No con una máquina que conteste, porque como esas máquinas que le dicen a uno, llame aquí, llame... tal cosa, con una uno, operadora otra, que una persona puede llamar por teléfono, pueda pedir una hora, se le pueda mandar directamente a su celular la confirmación de la hora y que la persona en definitiva sepa a qué horas debe llegar a ese consultorio. Para la gente de la tercera edad, esto realmente es una situación muy, muy difícil. Tienen que llegar a las 6, 7 de la mañana, pedir un número en pleno invierno. Entonces, la verdad es que eso debiera poder arreglarse con gestión. No hay ningún número 600 ni un sistema telefónico. O sea, ¿cómo va a ser posible? Pero tampoco hay medicamentos. A eso voy. Tampoco hay lo suficiente. Yo estoy partiendo, Scarlett, estoy partiendo por lo más básico, que es, como quien dice, organizar bien el funcionamiento del consultorio. Y cuando uno entra a mirar qué es lo que pasa en el consultorio, lo que advierte inmediatamente es lo que los técnicos llaman baja resolución. Es decir, lo razonable es que la gente pueda ir a un consultorio y que cada consultorio tenga un laboratorio 24 horas, radiografía 24 horas, ojalá un sistema de ecografía 24 horas. No los tienen. Entonces hay que mandar a hacer un examen o se toman las muestras y las muestras van a otro lugar y vuelven varios días después. Y también, como dice Scarlett, está el tema de los médicos especialistas. No es lo mismo tener un médico generalista que tener, por ejemplo, una persona que tenga especialidad en temas cardíacos o en temas ginecológicos o en temas gástricos. Entonces, los consultorios tienen que tener mejor capacidad de resolución. ¿Qué significa eso? Significa mejor equipamiento y mejor asistencia. Ahora, faltan hospitales en la zona poniente. El hospital de Maipú está recién entrando a funcionar a fin de año. Y fíjense que lo de Maipú rebota con la posta central. La posta central que uno siempre ve que la atención es muy, muy mala, más allá de los esfuerzos que hace el personal. El 40% de la gente que llega a la posta central llega de Maipú, que es la comuna, como conversábamos, más grande. El Hospital El Carmen debiera empezar a funcionar ya. A fin de este año debiera licitarse un hospital en Cerro Navia, un hospital grande. Y falta, porque no está definido el lugar, un hospital hacia la zona norte, que debiera ser o Colina o Quilicura. Hoy día las personas tienen que venir a los hospitales que están en el centro de la ciudad. Entonces necesitamos en salud pública, que es el gran problema de la circunscripción, más hospitales, elevar el nivel de los que ya existen, pero como quien dice, la madre y el cordero está en que los consultorios tengan una mucho mejor capacidad de resolución. Eso significa financiamiento, eso significa equipamiento, legislación para que puedan tener una mejor gestión. Ese es un problema que se vive muy fuerte. Andrés Alamán, hay en los políticos chilenos también, y estoy pensando en la misma pregunta que hice hace algún rato atrás, hay una capacidad bastante clara de diagnosticar las cosas que se necesitan, sobre todo cuando están en estas campañas senatoriales o parlamentarias. Se focalizan, identifican, hacen un barrido geográfico de los problemas y se dice, mira, nosotros tenemos que hacer esto y lo otro. La sensación que queda en la gente es que, en general, después de ese diagnóstico las cosas no resultan. Y ahora ustedes están en un entredicho bastante especial, sobre todo lo pienso en relación a un padrón que no se conoce, a una cantidad de personas que estaba inscrita por obligación y que estaba hecha para votar por obligación, a cambiar a un padrón en el cual, además de agregarse una cantidad importante de gente que nunca había votado porque no quería inscribirse, ahora debería estar dispuesta a hacerlo y probablemente creyendo en una generación de políticos que siguen repitiéndose. ¿Cómo ustedes van a hacer levantarse a esa gente? ¿Qué se le puede decir de nuevo a esa gente para poder hacer que voten cuando la inscripción ahora y el voto es voluntario? Yo creo que los políticos tradicionales no han visto ese factor. A ver, yo estoy absolutamente de acuerdo con eso.
Hay muchos colegas míos, de hecho hubo varios o ex colegas míos que votaron en contra del voto voluntario porque querían que se mantuviera el voto obligatorio. El voto obligatorio es como decirle a una persona, mire, aquí tiene usted un auditorio cautivo y haga usted lo que haga, la gente lo va a escuchar sí o sí. Es como que usted le dijera aquí en la radio, mire, ¿sabe qué más? No se preocupen de si el programa es bueno o malo, si los invitados dan el tono o no dan el tono, si ustedes están suficientemente al día, porque igual van a tener la gente que los va a estar escuchando. Pero en 20 años, digámoslo, 6 o 7 millones de personas no se quisieron inscribir y están ahí. Son esas las personas a las cuales hay que dirigirse, ¿no? Hay que dirigirse a todas. Pero esto lo que significa es que hay una mucho mayor exigencia. Si lo que hemos estado conversando, por ejemplo, en materia de Transantiago o en materia de salud, a la gente que nos está escuchando, no le parece correcto o no le parece que es una solución concreta, obviamente que la gente no va a confiar en esos candidatos. Ser candidato con voto voluntario es mucho más exigente. Mire, uno antes, por ejemplo, en el trabajo puerta a puerta, bueno, antes uno en definitiva podía casi hacerlo de forma mucho más rápida, ¿me explico? Bueno, hoy día la gente pregunta, uno tiene que contestar, uno tiene que ser capaz de dar las explicaciones, explicar por qué las cosas mejoraron Andrés, o no mejoraron. La gente también se está preguntando, ¿y qué tiene que ver un senador, por ejemplo, en un problema, digo, tan concreto como que en Puente Alto la gente vive encerrada, detrás de no sé cuantísimas rejas y llaves? Así es. Porque le teme salir a la calle, porque lo van a asaltar sus propios vecinos. Así están las cosas. Hay sectores en Chile donde se vive así, y eso parece olvidado. Y entonces cuando se produce un incendio, muere una familia completa encerrada detrás de 7 llaves, porque le teme a salir a la calle, no quiere ni siquiera abrir una ventana. Y entonces la gente se pregunta, ¿y qué hace un senador respecto de eso? Correcto. Y entonces uno piensa, por ejemplo, en el presupuesto. Cuando el gobierno propone un presupuesto y dice hay que discutir el combate a la delincuencia, ¿qué tipo de programas se van a implementar? ¿De qué manera se van a intervenir estos barrios para que la gente viva tranquila, si eso es lo que está pidiendo y que además es un derecho legítimo de todo el mundo, ¿no? Mire, yo creo que en eso, por ejemplo, yo me he dado cuenta en esta campaña respecto de otras que he tenido el honor de participar como candidato, porque para mí esto, tener la posibilidad de representar a la gente, bueno, es la vocación que he tenido toda mi vida. La gente entiende, Scarlett, muy bien, o cada vez mejor, las diferencias que existen, por ejemplo, entre un alcalde y un parlamentario. Y sabe cuáles son los roles de cada cual. Sabe que los alcaldes tienen, no es así, un rol de ejecución. Pero, por ejemplo, sabe perfectamente bien que en materia de consultorios, si no existe un presupuesto adecuado, si no existe legislación sobre la carrera funcionaria, si no existe posibilidades de gestionar mejor, por mucho que el alcalde se desgatille, desgallite o haga lo que quiera, simplemente no va a poder resolver ese problema. Los temas de delincuencia son temas sistémicos, ¿no es así? Eso tiene que ver, por ejemplo, con políticas de prevención, con políticas de rehabilitación, con un mejor funcionamiento de los tribunales, con un mejor funcionamiento del Ministerio Público. Y en consecuencia, un parlamentario lo que tiene que tener es la capacidad para escuchar de la gente cuáles son los problemas, ver exactamente cuáles son aquellos que requieren medidas legislativas y también lo que técnicamente se llama capacidad de representación, es decir, ser capaz de poner arriba de la mesa, que es lo que yo entre paréntesis valoro enormemente de la organización que hoy día existe en la sociedad. Uno va hoy día a cualquier comuna y hay grupos de vecinos organizados, con las pilas puestas, que están preocupados por su plano regulador, que no les gusta que le metan un supermercado donde no corresponde, que si de repente hay un proyecto inmobiliario que no considera adecuadamente los problemas de tránsito, ¿no?, de vialidad, esa comunidad se opone. Y en ese mismo sentido, Andrés Alamant, está por terminar el gobierno de Sebastián Piñera, ya quedan poquitos meses. ¿En qué aspectos quedó al debe? Bueno, yo creo que los que hemos comenzado, ¿no? Lo que hemos comentado, yo creo que han habido progresos que nadie desconoce. Creo que han habido progresos en materia económica, creo que han habido progresos sin duda en temas de empleo, pero creo que falta mucho precisamente lo que hemos visto. Yo creo que hoy día ha quedado totalmente claro que más allá que se le haya metido un montón de recursos, el tema del Transantiago sigue pendiente y hay que resolverlo. Los temas de salud pública siguen con complicaciones y creo que además hay otra cosa, Scarlett. Yo pienso que ningún gobierno seriamente puede suponer que va a resolver en 4 años la totalidad de los problemas. Los problemas educacionales en Chile, por ejemplo, voy a participar en la tarde en un foro de padres y apoderados de colegios particulares subvencionados con el diputado Carlos Montes. En educación, los cambios en educación
Claro, si uno se demora, por supuesto el costo es enormemente alto, pero si uno lo piensa, una reforma en las mallas curriculares, en la forma que funcionan los colegios, demanda un periodo de ejecución y después los resultados se ven a mediano plazo y por lo tanto es una tarea constante. Yo creo que lo que es erróneo, y esto yo se lo aprendí a Edgardo Benninger. Edgardo Benninger fue un gran político chileno, consejero más directo del presidente Elwin, que siempre me decía, yo un día le pregunté, dije, Edgardo, ¿cuál fue el mejor consejo que tú le diste al presidente? Entonces me dijo, siguió pensando, me dijo, mira, le dije dos cosas, que los presidentes no pueden pretender hacerlo todo, sino que tienen que tener, como siempre uno tiene en la vida, prioridades. Y en segundo lugar, que los gobiernos no deben pretender resolver, como quien dice, la totalidad de los problemas. Es decir, si un problema de salud está en el punto es 1 y la solución perfecta es 100, no pretender llegar al tiro a 100 en 4 años, porque eso no se puede. Lo que sí corresponde hacer es ojalá llegar a 60, 70 en forma sólida, en forma estable, para que el gobierno que venga a continuación le quede un poquito menos. No es así que... A propósito de los números, usted decía, hice todo lo que pude porque Renovación Nacional apoyara a Evelyn Matei, pero hubo un 20% que no quiso apoyarla. Muy simbólico de lo que seguramente ocurre dentro de Renovación Nacional, sus adherentes y sus militantes. ¿Por qué van a votar ese 20% que no se convence con Evelyn Matei? ¿Se va a ir a París? ¿A dónde se va? No, yo creo que finalmente van a votar por la candidata de la centro derecha. Hubo mucha gente del Consejo General que incluso me llamó por teléfono antes y que ellos venían en una actitud muy negativa y les dije, mire, si vienen en esa actitud, yo prefiero que ustedes no vengan, porque creo que en definitiva lo importante es sacar esa candidatura unitaria. Ahora, quiero decirles, Scarlett, lo siguiente, el voto hoy día es un voto cada vez más personalizado. O sea, yo eso lo veo directamente en mi trabajo en terreno. ¿Qué quiero decir con eso? Hay gente que va a votar, no sé, me lo dicen a mí, Bachelet, presidente, Alamán, senador, y van a votar por alguien... Voto cruzado. Van a haber muchos votos cruzados en esta elección. O sea, no tengo ninguna duda. Hay 9 candidatos presidenciales y por lo tanto cada vez la gente vota más por las personas, cada vez vota más por las trayectorias, cada vez vota más que por una lista, no es así, de medidas, porque eso también está... Eso la gente ya no se lo traga. Esto especie como de lista de lavandería, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 20 medidas para resolver la salud. La gente no cree en eso. La gente ve a los políticos y dice, a ver, ¿este gallo entiende o no entiende? ¿Sabe o no sabe? ¿Y tiene clara la prioridad o no tiene clara la prioridad? La gente mucho más activa en esto. ¿Qué va a hacer Andrés Alamán para que Evelyn Matei sea presidente? Bueno, por lo pronto estoy haciendo lo que más puedo, que es tener una buena participación como candidato a senador. Y ya he hecho un aporte desde el punto de vista de nuestro programa. Yo sé que hay gente que dice que los programas no importan para nada. Yo no creo eso. En esto nosotros tuvimos una diferencia muy grande en la primaria. Yo desde el día 1 me aboqué a formar mire, trabajaron más de 150 profesionales e hicimos un completo programa de gobierno. No fue así en la otra candidatura. Cuando ingresó a la campaña Pablo Longueira dijo, miren, no voy a tener el tiempo para hacerlo, lo voy a hacer después. Nosotros tenemos un completo programa preparado. ¿Y van a salir a la calle a hacer campaña ambos? Bueno, veremos las Andrés alternativas. Alamán, Por eso, mire, yo no voy a hacer cuestión, voy a tener una campaña completamente normal y yo creo que la mejor forma que ayudo, no solamente a la campaña presidencial, sino a lo que tenemos que hacer los parlamentarios. Los parlamentarios tenemos que ser de verdad capaces de resolver los problemas que estamos comentando. Y una cosa que no hay que perder de vista. Ya había una discusión en esto en el último tiempo, ¿no? Camilo Escalona, que ha sido amigo mío, pese a que hemos estado en veredas distintas desde hace mucho tiempo. Él era dirigente estudiantil de la Unidad Popular en el año 72, yo era dirigente estudiantil del Partido Nacional. Entonces, ha empezado una discusión sobre esto que se llama la vieja política o la nueva política. Y resulta que a veces se critica tanto a esta vieja política que básicamente se identifica con un concepto que para mí es el que quizás me deja más orgulloso de las cosas que uno ha podido hacer en política. A veces uno lo hace bien, otras veces lo hace mal, otras veces no lo hace ni tan bien ni tan mal. Esto que a principios de los 90 yo llamé la democracia de los acuerdos. En los años 90 tuvimos una cantidad de acuerdos que creo que fueron muy importantes y que le permitieron al país progresar. Han pasado 20 años de eso y yo estoy seguro que cualquiera sea él o la presidenta que venga,
en los próximos 4 años Chile tiene que construir acuerdos muy importantes. Mira, por simplemente listar, los temas de educación requieren acuerdos muy significativos. Los temas de legislación laboral, exactamente igual. Los temas de energía. Nosotros hemos ido incubando una bomba de tiempo en materia de nuestra matriz energética. Si Chile quiere ser desarrollado, tenemos que ser capaces de desatar los nudos que tenemos en materia de energía, resolver temas constitucionales. Todos esos temas, en una democracia que funciona bien, requieren grandes acuerdos, requieren que las personas cedan, que encontremos puntos de convergencia. Yo soy de los que cree que a los países les va mejor cuando logran esos grandes acuerdos. Por supuesto, hay gente que no les gusta, hay gente que cree que la política tiene que ser más conflictiva. Yo creo mucho en los acuerdos. Muchísimas gracias, Andrés Alamant, por venir a Expreso Bio Bio. Esta entrevista va a estar disponible, por supuesto, en nuestra página web en algunos minutitos más. Bueno.